de febrero. Comenzamos nuestro programa, como cada día, con Patricia del Río, que se reincorpora a nuestro panel después de 2 días de ausencia. Buenos días, Patricia. Muy buenos días, Fernando. Estoy mejor de la garganta. Ay, nos alegra, nos alegra. Y con Josefina Tausen, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, amigos. ¿Qué tal? Antes de conversar con nuestros primeros invitados, quisiera referirme a un tema que me parece importante. Hemos hablado acá sobre discriminación, la que ha dado lugar a todo este conflicto que ha habido en el aeropuerto. Pero hemos tomado conocimiento de expresiones formuladas por el expresidente de la República, Alan García, atribuyéndole a un periodista peruano haber traído al Perú a la mafia judía del señor Maiman. Esta expresión mafia judía, usada como para reforzar un reproche, forma parte del arsenal más antiguo y más nefasto del antisemitismo. Se ha dado cuenta el expresidente Alan García de esto, razón por la cual pidió disculpas a la Asociación Judía, diciendo que había cometido un error por las condiciones en que se vive políticamente en el Perú, confundiendo lo que es una identidad religiosa judía con una identidad nacional. Es una explicación que no es muy convincente, porque se trataría de desplazar un prejuicio religioso hacia un prejuicio nacional. Hay personas y hay mafias, pero no se puede definir ni por su pertenencia religiosa ni por su pertenencia nacional. En el Perú ha habido actos antisemitas y una represión policial, por lo menos desde 1927, fuera de los judíos que fueron quemados durante la época colonial, razón por la cual queremos expresar nuestra solidaridad más sincera y total con la comunidad judía peruana establecida acá, entre los cuales, como en el resto de los peruanos, hay gente correcta y gente que no lo es. Además, en un contexto, Fernando, hay que aclararlo, de un creciente antisemitismo absolutamente incomprensible en el mundo. Así como hay ciertos odios que están renaciendo, hay un odio antisemita que se da en algunos países muy desarrollados, por cierto. Además, creo que es igual de grave hablar de una mafia judía que de una mafia israelí, una mafia católica que una mafia peruana. Exactamente. Bueno, en todo caso, dicho esto y precisado que el expresidente Alan García mandó una carta ratificando su larga trayectoria de compromiso con el tema judío y su rechazo al antisemitismo, damos paso a nuestra primera entrevista, que será con un congresista de la bancada PPK, Jorge Meléndez de Loreto, quien ha estado en la selva durante la semana de representación y sin duda tiene informaciones que darnos sobre el tema de la selva desde el punto de vista del clima y también desde el punto de vista de un tema empresarial sumamente grave, que es el sabotaje que se ha cometido contra el oleoducto norperuano y las dificultades que ha habido, o el impedimento en realidad, para que funcione el lote petrolero 192. Felizmente estamos camino a solucionar esos 2 temas. Pero cuéntenos, por favor, sobre su región, primero el clima y luego los temas vinculados a Petroperú. Bueno, Fernando, Patricia y Josefina, muy buenos días. Loreto, la verdad que todos los años se inunda, porque es la zona más baja de la Amazonía del Perú. Entonces, este problema nosotros lo enfrentamos ya con mucha prevención, porque ya conocemos cómo es el comportamiento de los ríos. Sin embargo, siempre es oportuna la ayuda del Estado a través de Defensa Civil para poder entregar ayuda a las personas que pierden cultivos, pierden sembríos. Entonces, en el caso de Loreto, a diferencia de la costa, las crecientes no vienen con piedras, por ejemplo, cargado de piedras, casi en forma de aluvión. Por eso es que acá genera muchos problemas. En cambio, en la Amazonía va creciendo el nivel de río despacio. Evidentemente, las zonas más afectadas siempre son las zonas de ribera. Eso es lo que ocurre siempre en la Amazonía todos los años. Respecto a Mayuriaga, Fernando, este problema ha ocurrido más o menos hace 3 meses atrás. Y el problema ocurre porque el Estado muchas veces no llega a las comunidades. Y es comprensible a veces, Fernando, que después de 43 años de actividad petrolera, los pueblos reclamen porque no tienen ni siquiera los servicios mínimos básicos. Y son pueblos invisibles. Caso de Yancuntich, por ejemplo, ustedes se acordarán, donde hubo la rabia silvestre. Yo estoy completamente seguro que si no hubiese habido el problema de la rabia, nadie se hubiese enterado que hay un pueblo Yancuntich. Igualito pasa con Mayuriaga. Nos hemos ido y los niños no toman agua potable.
Hemos estado ahí, los niños, por ejemplo, no tienen energía eléctrica para estudiar en la noche, no tienen una buena escuela. Su centro de salud es un emponado, que es un material de la zona, es una palmera amazónica, y cuando uno entra a su farmacia casi no tiene nada. Entonces, por un lado, el gobierno también se esfuerza en luchar contra la anemia y la desnutrición, y le preguntamos al técnico enfermero si tenía sulfato ferroso, si tenía las chispitas para combatir la anemia, y no lo tienen. Entonces, un pueblo así, evidentemente, tiene todo el derecho a reclamar con justicia que se le atienda. El Estado está en la obligación de atender. Sin embargo, tampoco podemos validar cuando hay actos de sabotaje al oleoducto. Pero esta es una pequeña parte, Fernando. Si uno ve el informe de la cantidad de derrames que han habido en Loreto, por ejemplo, el de Barranca, el primer derrame de Mayoriaga del 2016, el de Santa Rosa, el de Cuninico, el de, muchos que han ocurrido en la Amazonía, la mayor parte son fallas del mismo oleoducto. Hay algunos que son atentados y que en este momento están denunciados en el Ministerio Público, están en investigación, y cuando se llegue a la verdad, se va a tener que sancionar a los responsables. Pero lo más importante, Fernando, de esta visita es que hemos logrado cerrar acuerdos con la comunidad para poder poner la grapa y el lote 192 pueda volver a reoperar. Los más de 2.000 trabajadores que estaban en la calle vuelven a su centro de trabajo. ¿Y el petróleo ya no sigue saliendo del oleoducto? Y la comunidad también no se ve afectada porque el impacto al medio ambiente es grande. O sea, ¿hasta cuándo ha estado saliendo petróleo del oleoducto? Hasta el día de ayer, que recién se empezó a poner la grapa, ¿no? ¿Y durante cuántos días? 90 días. Y 90 días que han significado más de $50 millones de pérdida para Petroperú, 0 canon para Loreto y 0 canon también para el gobierno nacional. Y sin sueldos para los trabajadores que estaban trabajando ahí, y con los daños al medio ambiente que son incalculables. Incalculables. Yo creo que debemos ya pensar, Fernando, en un modelo integral, de cómo hacer una intervención integral a todo el área de influencia directa del oleoducto norperuano. Ahora, porque fíjate, a veces se atiende a una comunidad y la otra comunidad no tiene lo que le has dado a Mayoriaga. Congresista, entonces, sí. Evidentemente siempre va a haber un nivel de conflictividad si es que no hay una atención integral a todos los pueblos, ¿no? Vamos a temas que han sucedido acá en Lima. Perú 21 tiene esta portada, la estrella de Chávarri. Afirma que un asesor de Jorge del Castillo, el congresista ha dicho que ya lo despidió, también asesoraba al ex fiscal de la Nación. Bueno, eso confirma pues lo que en algún momento el señor García dijo, que él tenía informantes al interior del sistema de justicia. Y este es un claro ejemplo de que el señor que ha trabajado con el congresista Jorge Castillo, de hecho que les brindaba información privilegiada. Y lo mismo Fuerza Popular, también ha tenido una ex congresista trabajando en el Ministerio Público. La señora Venegas, que ahora está colaborando. Se debe investigar a fondo y las denuncias en el Congreso también deben continuar su curso. Pero continuar el curso es larguísimo, ¿no? Porque está en lista de espera en la subcomisión de acusaciones constitucionales, los casos contra el fiscal Chávarri. Algunos temas se han priorizado, Josefina, y esperamos pues que se le dé la celeridad que corresponde, ¿no? Porque los nombramientos también que hizo el señor Chávarri están todos intactos. Ha cambiado más de 100 fiscales a nivel nacional y nada de eso se ha movido. Con una denuncia así de tener a un asesor parlamentario, en ese momento todavía era asesor parlamentario, participando de la entrada a una oficina lacrada, ¿el señor Chávarri puede seguir siendo fiscal supremo? Resérvese la respuesta para después de una brevísima pausa. Congresista Jorge Meléndez, vocero de la bancada PPK. Uy, mister, el descuentito es sin boleta. Llévelas así nomás, le conviene. No, pues maestrazo, tenemos que cumplir con el IGB. Solo así el Estado tendrá más recursos para luchar contra la desnutrición y el maltrato a la mujer. Tiene razón, mister. Ahora voy por su boleta. En el Perú, el IGB y renta son los impuestos más importantes. Pide boleta. Juntos hacemos más. SUNAT, el Perú primero. La vida no es tan fácil, lo sabemos. El tráfico es horrible. Pero siempre puedes levantarte más temprano y elegir la mejor ruta. Mejorar tu vida es tu decisión. Nosotros queremos que siempre estés bien y por eso estamos encendidos para darte la información que tanto necesitas. De vuelta al cole con todo. Aprovecha
30% de descuento en miles de mochilas, maletas, zapatos y zapatillas, más 10% adicional exclusivo con tu CMR. Solo en Falabella y falabella.com. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Mantente conectado a la información. rpp.p. En todo momento y en todo lugar, desde todos los medios Smart digitales. rpp.p. Las noticias del Perú y el mundo al instante. A las 8:18 de la mañana estamos entrevistando al congresista Jorge Meléndez, vocero de la bancada de PPK, que nos ha dado primero su punto de vista sobre el tema de los derrames petroleros, sosteniendo que en algunos casos hay sabotajes y en otros casos desperfectos mecánicos en el oleoducto. Se le ha planteado la pregunta por la situación del todavía fiscal supremo Pedro Chávarri, al cual se han formulado nuevas acusaciones constitucionales, sobre todo por lo que ha revelado quien fuera su asesora, Rosa Venegas, quien dice haber recibido órdenes de él para deslacrar y sustraer ilegalmente documentos que estaban en una oficina de la Fiscalía. Y la pregunta tiene que ver, ¿se ha sabido que entre los que participaron en esa maniobra el sábado 5 de enero había un asesor del APRA, el señor César Sandoval, que ha sido ya destituido, según nos ha dicho esta mañana aquí en RPP Jorge del Castillo, diciendo que ha actuado a espaldas de la bancada y de su despacho? En estas condiciones, la pregunta que le ha planteado José Manuel Tausen es si puede y debe seguir siendo fiscal supremo el señor Chávarri. Ya no debería, pero lamentablemente tenemos que usar los mecanismos que hay en el Congreso, que es el juicio político y el antejuicio político, por haber cometido, en este caso, una infracción a la Constitución. Lo único que queda, Fernando, es hacer un llamado a los colegas de Fuerza Popular que nos ayuden en esta tarea. Por eso es que el Congreso también a veces no mejora su imagen, porque no tomamos acciones rápidas, sobre todo en un tema que es evidente que aquí se ha cometido una infracción. Y con participación, disculpe Patricia, con participación del APRA y de Fuerza Popular. Ahora yo comprendo mejor por qué tanto ellos lo han defendido en el espacio del Congreso al señor Chávarri, ¿no? Ya deberían estar un poco avergonzados de haberlo defendido tanto, ¿no? Creo que las evidencias son absolutamente apabullantes del tipo de personaje y comportamiento. Intentar meterse por la ventana ya, francamente, es de una vergüenza ajena, ¿no? La vergüenza ajena. Piso 9. Qué peligro. No sé, a Spider-Man iba a contratar, la verdad no entendemos hasta ahora cómo lo iba a lograr. Tenemos también muchas dudas sobre, porque parte de las cosas que se quieren lograr en el Congreso de la República consisten en que las bancadas que no forman este bloque del fujimorismo con apoyo del APRA puedan coordinar. Porque vamos a decirlo con todas sus letras, los fujimoristas ya no son mayoría, pero son un montón. Y cuando hay discrepancias tan fuertes, no dentro de entre grupos, sino dentro de un mismo grupo, ya uno empieza a perder la esperanza de que se pueda lograr un bloque sólido para ejercer algún balance. ¿Qué pasa en Peruanos por el Cambio? Entendemos las discrepancias y los enfrentamientos, pero usted ha dicho cosas bastante fuertes. Por ejemplo, ha dicho que el congresista Cheput es un congresista delivery, esas han sido sus palabras, y que por lo tanto, si no se siente cómodo en la bancada, dé un paso al costado.
¿Cuál es el rol que está cumpliendo Juan Cheput en este momento y en qué se está convirtiendo la bancada de Peruanos por el Cambio? Bueno, es que no sé si se van a quedar con el nombre, porque ya si no hay nadie del partido les van a obligar a que cambien el nombre. O el partido va a cambiar de nombre. Eso sí va a pasar de todas maneras. Nosotros lo que hemos hecho es un llamado, Patricia, al orden, ¿no? Creo que cuando uno está dentro de una institución o un espacio político, por más pequeño que sea una bancada de 11 miembros, siempre uno tiene que respetar acuerdos. Por eso tenemos un reglamento aprobado. Pero lamentablemente nuestro colega Juan no hemos visto ese comportamiento, ¿no? ¿Y qué es lo de y ha sido muy reiterado, porque uno puede discrepar, pero ponerse en un plan a diario, entonces ya pareces que estás del lado de la oposición. ¿Pero qué quiere? ¿Ustedes tienen claro de qué es lo que quiere el congresista Juan Cheput? Justamente eso le vamos a preguntar en nuestra próxima reunión, ¿no? Con el mejor ánimo. Tampoco no quisiéramos quedarnos con menos miembros en nuestra bancada, pero si él se siente más cómodo en la oposición, eso es lo que yo he manifestado, tiene todo su derecho de irse, ¿no? Pero si uno está en una bancada oficialista, tiene todo el derecho a discrepar, pero tenemos que en algún momento alinear mensajes y apoyar al gobierno. ¿Y qué pasa con Violeta y con Eresi? El tema es que en el caso de Salvador Eresi, yo creo que él ha hecho mal renunciando a la bancada, porque no solamente da un mal ejemplo, sino que le ha convertido al partido en un partido sin bancada, porque él siendo secretario general, si renuncia a la bancada, está renunciando a un mandato popular, porque la población nos eligió como congresistas y nosotros nos hemos agrupado en una bancada. Él, al renunciar, prácticamente está dando la espalda a ese mandato del pueblo. Sin embargo, nosotros nos hemos mantenido en nuestra propia bancada. Por eso es que no comprendía cuando el colega Cheput nos dice que somos tránsfugas, pero pero en ningún momento hemos hecho ningún acto de transfugismo, nos hemos quedado ahí. Ahora, ¿usted cree que él puede ser parte de las filas del gobierno, de la oposición, de Fuerza Popular, o más bien cree que hay acercamientos con la bancada de Cambio 21, con el grupo que se reconoce o se llama Avengers? Yo le veo muy cerca a Fuerza Popular y a LAPRA. Él, más que a Cambio 21. En el caso, por ejemplo, el señor Inostroza, cuando se le iba a formular la denuncia para que sea considerado como un líder de una organización criminal, él, por ejemplo, ha estado en contra durante el debate. ¿Y votó? Yo le hice reflexionar y finalmente... Votó a favor de que Ahora, ¿por qué delivery? ¿A qué se refería con delivery? Lo que pasa es que el partido ha dejado de ser partido. La verdad es que no hay partido, Fernando, porque un partido, para que funcione, tiene que tener a todos sus órganos en actividad. Por ejemplo, Comité Ejecutivo Nacional tiene que tener reuniones permanentes, lo cual no ha existido. Las últimas reuniones que tuvo el CEN han sido virtuales. Nunca se ha visto esto, que un partido se reúne en un escritorio vía WhatsApp y toma decisiones para sacar pronunciamientos en contra del gobierno. Asamblea hace mucho tiempo que no hay. Y justamente no se ha hecho lo más importante, que es la formación de cuadros. Al no haber formación de cuadros en un partido, evidentemente cualquiera se mete por la ventana. ¿Y eso es el delivery? Y de frente, exacto, de frente a ocupar un cargo de importancia. Él está listo para ser entregado en cualquier lugar. A cualquier persona. Y hay muchos dirigentes que yo conozco de las regiones que son profesionales bien preparados que podrían fácilmente asumir esta responsabilidad. Para no hablar tanto sobre el señor Cheput, ¿sabe usted que se han hecho algunas críticas al viaje en sí mismo que el presidente Vizcarra viene realizando en España, donde es una visita de Estado en realidad, y también a la comitiva que lo acompaña, en la cual hay algunos congresistas? Se cuestiona cuál es el criterio con el que han sido invitados unos y no otros. Quisiera saber si tomó contacto con usted, alguien de la presidencia, usted que es el vocero de la bancada no oficialista, si algún miembro de su bancada ha viajado con el presidente de la República a España. El señor Oliva viajó. Bien, de nosotros viajó el congresista Oliva. Yo ese día... ¿Fue un acuerdo de bancada? No ha sido un acuerdo de bancada. Ha sido un tema ahí de decisión del presidente, o seguramente el congresista Oliva lo habrá solicitado. Presidente pero yo ese de la día, Comisión de Justicia. ¿Se autoinvitó? Sí, pero ese día yo, por ejemplo, tenía compromiso con este pueblo de Mayuriaga y le he acompañado al premier y he preferido quedarme acá en el país, ¿no? Hay otros congresistas que han preferido viajar, bueno, habrán tenido sus razones, pero no tienen mayoría. El mecanismo de... Usted tiene la suerte de tener la selva, que está en viaje ahí. Pero usted no está, todo, ¿no? sí, pues, ¿está en desacuerdo con el viaje? ¿Eso está diciendo no? Yo estoy de acuerdo con el viaje porque es un compromiso oficial que asume el presidente de la República
y nosotros le hemos votado en el Congreso autorizando el viaje. Pero sin embargo, Fernando, el presidente en todo momento ha estado monitoreando la situación, no solamente de Mayuriaga, sino de Piura, de Chiclayo, donde también la primera vicepresidenta ha estado, por ejemplo, en Lambayeque. El premier se ha ido a verificar la entrega de ayuda humanitaria en Piura. O sea, todos estábamos movilizados para poder enfrentar este problema con total normalidad, ¿no? Y felizmente... Pero es cierto que en otras circunstancias hemos criticado desde acá los viajes de autoridades cuando sus zonas están en riesgo. Creo que la crítica es válida. Sin embargo, efectivamente el presidente tiene una labor internacional que cumplir y eso tampoco lo vamos a negar. Pero ¿qué hace el ministro de Transportes allá? Sí, eso se llama ¿no? Eso no tiene ninguna explicación. Entendemos que el canciller Popolizo tiene que ir, ¿cómo no? Pero ¿por qué no asistió a la reunión del Grupo de Lima, que tenía mucho más envergadura y mucho más importancia en la crisis que se está viviendo con Venezuela? Preocupa no el viaje en sí mismo, sino hay algo en las prioridades que pareciera se están perdiendo. ¿Ustedes son de la misma opinión? Yo creo que se puede hacer una crítica constructiva, no se tiene trata de... toda la razón, ¿no? Patricia. Creo que hay prioridades, ¿no? Un jefe de Estado sí debería estar. De repente el canciller también, porque es el que ve la parte de relaciones exteriores. El ministro de Cultura, porque es una actividad cultural. Claro. Le toca, es una actividad cultural. Resulta incomprensible a veces que algunos otros ministros viajen, sobre todo en un momento en el que el país requiere la presencia física de los ministros, ¿no? Señor Jorge Meléndez, vocero de la bancada de PPK, muchas gracias. Siempre es un placer escucharnos hablar tanto sobre las menudencias políticas como los temas de fondo y sobre todo sobre la selva peruana que usted conoce muy bien. Muchas gracias y buenos días. 8:28, una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias. El congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaúnde consideró irresponsable y frívolo que el presidente Martín Vizcarra viaje una semana a España durante la temporada de fenómenos naturales. El abogado de Alan García, Erasmo Reina, señaló que Jorge Barata fue quien contactó a Alan García para dictar una conferencia en Brasil y el mismo Barata trajo los contratos a Perú para regularizar el pago respectivo. El procurador del Congreso, Edwin Lévano, solicitó revelar la identidad del congresista que habría acosado sexualmente a una periodista, según una denuncia publicada en redes sociales. La policía capturó en Chorrillos a 5 integrantes de los gatilleros de Bocanegra, quienes se dedicaban al robo de autos de lujo en Lima. Concluyó sin ningún acuerdo la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Trump aseguró que pedían el levantamiento de las sanciones económicas. Con un doblete de Luis Suárez y un autogol de Rafael Varane, Barcelona goleó 3-0 a Real Madrid y consiguió su pase a la final de la Copa del Rey. Los hijos del sol. Hace mucho tiempo, el dios Huiracocha, creador del mundo, envió a sus hijos más poderosos a cumplir una importante tarea. En sus manos está darle nacimiento a un gran pueblo. Vayan en búsqueda de tierras fértiles para cultivar el maíz, nuestro alimento más preciado. Cuando encuentren esas tierras, funden ahí un gran imperio. Es así como los hermanos Ayarmanco y Ayarcachi, junto a Ayar Uchu, Ayar Auca y sus esposas, salieron de la cueva Capactoco, que estaba en el cerro Pumaorco, cerca del Cusco. Ayarmanco era el hermano mayor y con más autoridad. Antes de partir, Huiracocha le entregó un cetro de oro, que al hundirse le indicaría que esa era la tierra donde tendrían que cultivar el maíz, alimento que compartirían con los demás.
En cambio, Ayarcachi era el más dominante y belicoso de los hijos de Wiracocha. Temerosos y recelosos, los demás hermanos planearon deshacerse de él, por lo que le pidieron regresar en busca de algo que habían olvidado. Detrás suyo fue Tambochecay, un fiel servidor del grupo, quien al ver a Ayarcachi dentro de la cueva, tapó la entrada con un derrumbe. Los demás hermanos y esposas continuaron su camino hasta que llegaron al monte Huanacauri, donde hallaron un ídolo de piedra. Ayar Uchu saltó sobre la espalda del ídolo y este, como castigo, lo petrificó. Los hermanos siguieron su camino lamentando la pérdida de Ayar Uchu y Ayarcachi. Tras retomar el viaje, a Ayarauca le crecieron alas y voló hacia el valle. Cuando llegó a Camama, se posó en una roca y también quedó convertido en piedra. El único hermano restante, Ayarmanco, y las mujeres de la familia llegaron al Cusco, donde encontraron buenas tierras. Ahí el bastón de oro de Ayarmanco se hundió con facilidad, por lo que entusiasmados por el entorno, decidieron quedarse. Ayarmanco fundó la ciudad del Cusco en nombre del dios Wiracocha y del sol. Ya que Cusco significa ombligo en quechua, se convirtió en la capital del Tahuantinsuyo, empezando así el imperio inca. Son las 8:33 de la mañana. Recibimos al abogado penalista Juan Peña, que ha asumido la tarea hercúlea de defender a Pedro Chávarri, cuya situación era ya complicada y se ha complicado más a partir de las declaraciones formuladas por quien fuera su asesora y persona de confianza, la señora Rosa Venegas, quien ha afirmado que las cosas que ella sustrajo de una oficina conexa a la de la Fiscalía de la Nación, estos sacos que vimos siendo retirados un día feriado, el sábado 5 de enero, ella lo hizo por orden del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, declarando además que entregó esos objetos que no sabe dónde están ni qué eran. Como usted comprenderá, la señora Venegas precisó también algo interesante, que Chávarri justificó este acto al cual ella se opuso inicialmente, diciendo que los periodistas están generándome demasiados problemas. Hay una obsesión siempre en Chávarri con la prensa, como si él tuviera que actuar, incluso de manera ilegal, en función de lo que la prensa diga sobre él. ¿Qué argumentos jurídicos va a aportar usted, señor Juan Peña, para que esta actitud paranoica frente a la prensa, que es desconocer que la opinión pública que había perdido confianza en él, como los sondeos muestran, más de 80% de los ciudadanos no tenían confianza en él, y son las investigaciones fiscales que están buscando probar si cometió actos ilícitos o no? ¿Cuál es su argumento para defender al señor Chávarri? Buenos días, Fernando. Buenos días, Josefina. Buenos días, Patricia. A ver, los argumentos son los que me venimos dando ya ante la Fiscalía, ¿no? Las versiones que se dieron tanto ante la Fiscalía de la Nación, que ya se declaró, ¿no? y la próxima declaración que se viene en estos días ante la Fiscalía del doctor Avia, pues, ¿no? Lo que ha dicho la señora Rosa María es un dicho de ella que ha venido variando en el transcurso del tiempo. La señora Venegas, ¿no? La señora Venegas, ¿no? Viene variando desde el días después al deslacrado, una declaración que luego ha dado el día 9 de febrero y la declaración que ha salido hace 2 días en Perú 21. Ayer la declaración que ha dado el doctor Avia ha sido confirmada por él mismo en Canal 4. Sí, claro, pero lo que... Y a la que está dando la Fiscalía de la Nación también va en ese sentido. Va en ese sentido, pero por ejemplo una contradicción, por ejemplo, que tienen esa declaración es: fue orden del doctor Chávarri y yo retiré documentos, pero no sabía que retiraba porque no era mi oficina, ¿no? La segunda declaración eran documentos que vinculan al doctor Chávarri con Fuerza Popular. Bueno, es una precisión, no es una contradicción. Bueno,
A ver... es una precisión, pero se mantiene que fue por orden del doctor En eso sí se mantiene. Que es lo y más asumo grave, que es ¿no? una buena estrategia legal para poder reducir una pena que se le va a imponer en algún momento. Porque, a ver, el video que se tiene del deslacrado es de ella ingresando a las oficinas. Ahora, entonces, también, no solamente ella ingresó. Me gustaría, antes de continuar con la argumentación, solo una precisión. Usted es abogado. Sí. Usted, a ver, defínanos qué entiende por confesión sincera. Está reconociendo los hechos, los delitos que ha asumido o que cometió, ¿no? Para una reducción de la pena. Entonces no puede inventar. No debería inventar. Ya. Entonces, si uno primero da una declaración y no está en confesión sincera, puede ser que oculte información. Cuando se acoge a confesión sincera, ya no puede ocultar información. No debería ocultar información y tampoco debería mentir. Bueno, como el fiscal de la Nación que también ha mentido. ¿Cómo que entonces lo que suponemos es que lo que está pasando ahora es que ahora sí, no es que ha cambiado su versión. La señora está en otra situación y como tal está diciendo la verdad, porque si no, no le reducen la pena, doctor. Y eso usted lo sabe mejor que Sí, claro nadie. que sí. Igual, como colaborador eficaz o como confesión sincera, ella debe de corroborar lo dicho. No solamente un dicho le va a bastar para poder decir... A ver, hay cámaras, hay evidencia de que se entró de manera irregular, hay evidencia de que nadie se toma ese riesgo para sacar, pues, no sé, el periódico de una... Claro. Hay testigos, hay además el testigo que dice que le pidieron que borrara también las cámaras de seguridad. Disculpe, doctor, pero ojalá para el señor Chávarri solo fuera la declaración de la testigo. Es mucho más información la que se está juntando. Lo que pasa es que corroborar la orden, no sé cómo lo va a poder hacer. No. Ella va a tener que indicar cómo el doctor Chávarri, en qué momento, cuándo fue, y probar de que él ordenó a que retire esos documentos. ¿Cuál era ella qué ganaba con retirar esos documentos? Como un momento indicó, eran documentos personales que de repente a ella sí le podían afectar, no sé si en salud, no sé si mediáticamente o penalmente. Entonces, pero ella retiró los documentos. Ahora se inventa que le ordenó Chávarri, ¿por qué? Porque definitivamente eso le va a reducir una pena. Y como ¿por qué le reduciría una pena si los documentos que sacó son personales? ¿Por qué se los entregó al doctor Chávarri? Si eran suyos, los tendría ella. Que no sabemos cómo yo no soy abogada, pero su argumento se cae en una. Es que vamos a saber dónde están los documentos. Ella debería saber dónde están los documentos o quién se los entregó. Si hubiera sacado fotos suyas comprometedoras, se las hubiera entregado fiscalía y se acabó el drama. Es que ella el día siguiente salió diciendo de que eran los documentos que estaban acá, que esos eran los que habían sacado. Y que los tiene el doctor Chávarri. No. Ella indicó que tenía documentos que había retirado y que los tenía acá. Bueno, el día de podemos seguir discutiendo. Usted claro, no quiere verla, o sea, está haciendo su trabajo. No es convincente, pero está haciendo su trabajo. Otro punto, doctor. ¿Usted conoce al señor Sandoval, César Sandoval? No lo conozco. Porque Perú 21 tiene esta primera plana y esta, primicia, donde se ve al ex asesor, porque ya fue despedido, lo ha anunciado acá el congresista del Castillo, en la Comisión de Defensa, que es una de las personas que entran junto con el fiscal de la Nación a la zona que había sido lacrada. ¿Usted hay cómo ver de qué vínculo tenía él con el fiscal? ¿Era pagado, era remunerado con dinero de la Fiscalía de la Nación? ¿Ha averiguado usted eso? Eso no lo puedo apreciar porque recién el informe Perú 21 ha sido hoy por la mañana y he estado aquí desde temprano. No puedo... me consta que usted lo leyó acá. Me acabo de leer, tú me pasaste el diario. Sí. Pero lo que me llama la atención, un asesor de una comisión del Congreso, de defensa del Congreso, que esté participando un día sábado con el fiscal de la Nación y con la asesora entrando a una oficina lacrada. Esta reunión, es que esta imagen que tienes no es ingresando a la oficina lacrada, es ingresando al piso 9 donde había una reunión que habían sido convocados más de un asesor, ¿no? Para evaluar la acción legal que iban a tomar contra el allanamiento que creemos es ilegal por parte de Domingo. Un asesor del Congreso en una reunión como esa. Fue convocado por alguna de las personas que estaban ahí. No sé por cuál, pero según las imágenes y según la declaración de Rosa María, que fue el 9 de febrero, ella indicó que el señor Sandoval se encontraba en esa reunión. ¿Tiene usted la lista de todos los que fueron convocados? Sí, está en la declaración que me parece que también tiene que estar el señor Max Aranda, el señor Aldo Patiño, el señor César Sandoval, Rosa María Venegas y el doctor Chávarri. Usted dice que debe... Perdón, Patricia. No, sí, que debe corroborar. Hemos escuchado ayer al fiscal Avia, Reinaldo Avia, que se ocupa de este caso, decir dos cosas sobre las que yo quiero saber si usted tiene información. En primer lugar, que se esté investigando el sistema de WhatsApp de la señora Venegas, porque como sabemos, los WhatsApp han sido muy útiles en estos últimos tiempos para saber la verdad de muchas cosas. Así. En segundo lugar, lo que el señor Avia ha dicho es que se están investigando videos
más, es decir, grabaciones hechas por las cámaras de seguridad, más de las que ya hemos visto, que son bastante contundentes, las que hemos visto hasta ahora. Pues bien, él dice que hay otras que están en relación con la afirmación hecha por la señora Venegas de que se intentó destruir esas grabaciones. ¿Tiene preparado ya usted algunos argumentos contra estas dos pistas que el fiscal está investigando? WhatsApp por una parte y videos por otra. En realidad espero que las llamadas o mensajes o textos del WhatsApp aparezcan, porque ella indica, ¿no?, que efectivamente las órdenes o las claves de la oficina de acceso a la de Juan Manuel habrían sido dadas a través de WhatsApp, porque no se acuerda, ¿no?, quién le entregó la clave. Sí, al primer momento ella compartía esta oficina, entonces resulta extraño algunas cosas, ¿no? Y lo extraño también de su declaración es de que, en lugar de corroborar esta versión, ¿no?, entrega el celular junto con el WhatsApp. Sin embargo, indica que lo perdió al día siguiente, con que se lo robaron desde su vehículo. En su primera versión. Está claro que lo de la primera y la segunda versión tiene una explicación. Ya la hemos dilucidado. Ha pasado de ser una persona que se defendía y trataba de negar lo que pasó a una persona que se da cuenta que colaborar es lo más sensato. ¿A usted no le convence la versión de la señora Venegas? ¿Cuál es su teoría? Bueno, en realidad, lo que me ha dicho el propio doctor Chavarri es que él se encontraba en su oficina. Un sábado fuera de horas de oficina. No, es que lo que pasa es que la reunión del sábado sí se da, y se da para convocar cuál es la estrategia legal a seguir con la medida de allanamiento. Un día raro, en una hora rara, para hacer, de acuerdo. Lo que pasa es que el día viernes, hasta las horas de la madrugada, hasta altas horas de la madrugada, se había dado la diligencia de allanamiento de las oficinas del piso 9. ¿Por qué tener más credibilidad? ¿Por qué puede tener más credibilidad Pedro Chavarri que la señora Venegas cuando el señor Pedro Chavarri, y eso le digo a usted también como su abogado, tiene que tener confianza en su patrocinado, pero el señor Chavarri ha mentido más de una vez? Por eso me gustaría que nos explique qué le ha dicho usted. O sea, ¿cuál es su versión? No, mira, en realidad la versión que él tiene es de que él se encontraba dentro de su oficina y no sabía qué es lo que había sucedido. Es más, a ver, algo que de repente no se sabe y que se va a saber seguro con los videos o en la declaración de Rosa María está. Cuando ellos se retiran, él sale en su vehículo junto con Rosa María, sin llevar ningún documento. O sea que ella él no tenía idea de lo que había hecho Rosa María. Ella se escapó, entró, sacó y el señor Chavarri ni se enteró. No tenía conocimiento. Es más, él regresa el día domingo a la Fiscalía de la Nación. Todo esto se lo ha contado el señor Chavarri. ¿Usted cree en la palabra del señor Chavarri? Le creo. ¿Usted, pero sabe que ha mentido tantas veces que su credibilidad está en juego? ¿Cree que a usted sí le dice la verdad? Le creo. A usted sí, porque al país no se la dijo. No, por eso sumo la defensa y por eso estoy tan decidido en llevar esa defensa, ¿no? ¿Y qué elementos de prueba aportaría usted para que nosotros creyéramos la versión que ha dado el doctor Chavarri? Por ejemplo, el día domingo, que me imagino que esa es la grabación que señala el doctor Avia, el día domingo el doctor regresa a la sede del Ministerio Público e indica que cuando va a ingresar, le indican de que no podía ingresar al piso 9 porque todo el piso 9 se encontraba lacrado. Entonces, al tener esta información, él solicita personal del Ministerio Público que lo acompañe hasta el piso 9 para ver qué es lo que estaba pasando. Porque él no tenía conocimientos más de que esa oficina había sido deslacrada. ¿Cómo me regreso al piso 9 si yo tuviera conocimiento de que eso había sido deslacrado? Bueno, no regreso porque sé que me van a grabar nuevamente. O me regreso para hacerme el que yo no fui. No, es que es medio complicado. Voy a asumir, es más, regreso con más asesores el día domingo. En el caso del señor Chavarri nada parece raro, nada. Además, estaba un sábado que no es un día habitual para estar en una oficina. En ese día se deslacra su oficina, pero él no se enteró a pesar que estaba en el edificio. Y al día siguiente, que es un domingo, también aparece cuando, ¿qué? Tampoco le tocaba estar en la oficina, que el señor Chavarri vive en su oficina, ¿cómo es? No, lo que pasa es que, a ver, tenían va sábado, va domingo, va feriados. Tenían una situación un poco irregular. A ver, se había ordenado una diligencia de allanamiento en una de sus oficinas que es parte de su sede. Usted es abogado y el doctor Chavarri es fiscal. Si es que usted allanan irregularmente un inmueble, ¿usted va y lo abre? No, claro que no. ¿Usted va y se mete? Claro que no. ¿Usted va y trata de mirar y sacar pruebas? Efectivamente que no. Ya, ok, entonces el fiscal el doctor Chavarri igual. No, pues el doctor va cuando no le corresponde, hace una reunión para ver cómo van a hacer qué medidas van a tomar. ¿Un fiscal de la Nación? Es que efectivamente... ¿Que sabe que tiene que seguir conductos regulares? Es que... Al mismo tiempo en que su asesora se mete a una oficina a sacar información. Lo mismo que me dices de respecto al conocimiento que tienen las leyes de los conductos regulares que deben de seguir, lo mismo vendría a ser con el doctor Domingo Pérez, que tendría que saber cuál era el conducto regular. Si el doctor Pérez lacró mal esa oficina, él tendrá que responder. Y asumir su responsabilidad penal por eso. Y de acuerdo, que lo vea la justicia, pero eso no justifica
doctor Chávarri haya, disculpe, o sea, yo no soy abogada, pero el señor estaba ahí, en el lugar de los hechos, estaba con la persona, se retiró con la persona que entró y sacó los documentos, que era persona de su confianza, que no creo que se arriesgara de esa manera para sacar qué cosa le tenía que complicar tanto. Y que ahora miente, ¿para qué? Es que eso es lo que debería... A ver, si ella indica que era documentación que vinculaba... No solo al doctor... indica, hay videos, hay testigos, hay más personas involucradas, versus la palabra de alguien que, como dice Josefina, ya nos mintió 20 veces. Claro, pero entiendo. Si la orden es del doctor Chávarri y le indica, saca estos documentos, ella debe saber qué documento fue lo que sacó y qué contenido era el que sacaba. No, le puede decir, sácame todos los files del cajón 3. Así es. No tiene por qué saber qué cosa hay ahí adentro. Pero en un momento se los queda. En un momento son parte... A ver, yo saco un documento y... En el momento en que... Perdón, señor, se subieron al auto juntos. Y en ese momento... Le debe haber entregado todo lo que le encargó. Pero te das cuenta en los videos de que no sale con ella con ningún documento. Nosotros no sabemos qué pasó con esos documentos una vez que subieron al auto. Y si los está sacando escondidos, créanme, de repente no los saque la mano, pues. Esperemos que en realidad que ella pueda comprobar o corroborar de dónde están estos documentos. Me parece que más bien el señor Chávarri tiene mucho más que probar que la señora, ¿no? En todo caso, señor Peña, muchas gracias por su presencia. Va a tener que explicarse largamente y buscar argumentos convincentes ante la Fiscalía. Bien difícil la tiene, doctor. Muchas gracias. Le deseamos suerte. Usted es el abogado defensor para temas penales del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Muy buenos días y gracias por su presencia. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 28 de febrero, en 1525, Hernán Cortés, conquistador de México, ejecuta al último emperador azteca, Cuauhtémoc, luego de haberlo capturado cuando éste intentara fugar en una canoa de la caída ciudad de Tenochtitlán. Tras tenerlo preso varios años, Cortés, convencido que el depuesto emperador organiza una conspiración para asesinarlo, ordena su ejecución, haciéndolo ahorcar. Por su férrea resistencia a la conquista española, Cuauhtémoc es reconocido por los mexicanos como héroe nacional. 3 siglos más tarde, un día como hoy, en 1823, en los tumultuosos años de las guerras por la independencia peruana, es elegido por el Congreso como primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Perteneciente a una familia peruana, Ribagüero lucha por la independencia del Perú desde muy joven. Es colaborador de San Martín desde la llegada de este a tierras peruanas, pero resulta posteriormente enemistado con Simón Bolívar, que lo deporta a Guayaquil. Tras intensa actividad en la vida pública peruana, muere dedicado a labores agrícolas en 1858. Esto sucedió un 28 de febrero, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. La vida no es tan fácil, lo sabemos. El tráfico es horrible, pero siempre puedes levantarte más temprano y elegir la mejor ruta. Mejorar tu vida es tu decisión. Nosotros queremos que siempre estés bien y por eso estamos encendidos para darte la información que tanto necesitas. ¿Verdadero o falso?
Son las 8:51 de la mañana y como cada jueves recibimos a David Hidalgo, responsable del grupo de investigación periodística Ojo Público y autor de un libro que no me cansaré de recomendar, La Biblioteca Fantasma, sobre un caso específico, el robo de libros en nuestra Biblioteca Nacional. Como cada semana ha escogido 3 frases. En este caso son frases que han sido pronunciadas estos últimos días por una autoridad municipal, por una congresista de la República y por un expresidente de la República. Y las ha sometido laboriosamente al test de la verificación de los hechos. Buenos días, David Hidalgo. Buenos días. Buenos días, David. Nuestra primera frase, ¿cuál es, por favor? Es una frase pronunciada por la gerente de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes, quien en una entrevista donde destacaba los logros de la nueva gestión del alcalde Josh Forsyth, dijo lo siguiente en relación al aumento de la tributación. En el mes de enero se ha triplicado la recaudación de rentas respecto al año pasado. Falso. Sí, bueno, hay que decir que efectivamente se ha aumentado la recaudación y se ha situado en 11 millones, cosa que es bastante significativa respecto a años anteriores. Pero la frase específica fue que se había triplicado. Hicimos la consulta y solicitamos información a la Gerencia de Administración Tributaria de La Victoria y nos proporcionaron las siguientes cifras. Hacia enero del 2018 la recaudación fue de 7.627.000 soles y la diferencia que ha aumentado, digamos, en este año es de 3.759.796 soles, lo que hace una diferencia de aproximadamente 49.3%, ¿no? Hicimos una consulta específicamente al gerente Ricardo Barrios, que nos confirmó que no había una triplicación, sino que se había aumentado en 50%, y también consultamos a la propia señora Paredes, quien admitió muy escuetamente que efectivamente las cifras que corresponden son las de la Gerencia de Administración Tributaria, que sitúan el aumento en 50%. En consecuencia, esta afirmación es falsa. Bueno, y será por influencia de Gabriel García Márquez que él decía, yo no miento, aumento. Bueno, 50% es bastante también, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro. Hay un momento, debo decir que, por ejemplo, en el 2014 la recaudación fue de 8 millones, en el 2015 de 5 millones, y en el 2017 de 6 millones y algo. O sea, el aumento ha sido significativo, pero no es una triplicación, sino el 50%. Yo creo que más que mentir había un wishful thinking, ¿cómo se dice? Yo hubiera querido que fuera así, ¿no? Hay como un deseo. Ojalá se cumpla, que lo puedan triplicar. Una meta, ¿no? Posiblemente. Vamos a tratar de que esa sea la meta. Esa sea la meta, que eso sea verdad algún día. ¿Y la segunda frase cuál es, David Hidalgo? Bueno, la segunda frase fue pronunciada por la congresista Milagros Salazar, quien, para descartar un presunto blindaje a su colega Edwin Donaire en este asunto de la inmunidad parlamentaria, dijo lo siguiente. El reglamento es claro y tácito. Bien. El reglamento dice que para levantar la inmunidad tiene que haber sentencia firme. Falso. El artículo al que se refiere la congresista es el artículo 16 del reglamento, que en ningún momento señala que deba específicamente existir sentencia firme. Lo que ha llevado, por supuesto, a una consulta a la Comisión de Constitución, quien emite una opinión consultiva en la que señala lo siguiente: la inmunidad de arresto no cuenta con una regulación expresa en el reglamento del Congreso. Así pues, no existen dispositivos normativos dirigidos textualmente a prever los supuestos de aplicación del procedimiento. Consultamos con el abogado constitucionalista Luciano López, quien nos dijo específicamente que no existe absolutamente nada que indique de manera expresa la necesidad de que exista sentencia firme, y que también hicimos la consulta en el sentido de si esta opinión consultiva ya formaba parte del reglamento o tenía ese mismo rango como para que la congresista hubiera hecho esa afirmación. Nos dijo que de ninguna manera ni la Constitución ni el reglamento le han dado ese estatus a esta opinión consultiva. Consultamos con la congresista para ver cuál había sido el sustento de esa afirmación y ella nos dijo que no conocía el expediente más allá de lo que había escuchado de los integrantes de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. En consecuencia, de acuerdo a lo revisado, la afirmación no se sostiene, ¿no? No se sostiene, es falsa. Es falso que el reglamento exija una condena firme, y esa declaración en buena cuenta está contribuyendo a blindar al general Donaire.
Bueno, no me corresponde opinar si opina, pero en realidad no está literalmente. David no se sale de eso. No se sale de su rol, está muy bien, para eso lo hemos invitado. Felicitados. Y la tercera frase, ¿de quién es? La tercera frase fue pronunciada por el expresidente Alan García, quien en una reciente entrevista en el marco de las recientes declaraciones de los colaboradores eficaces en Brasil, en la que se reveló incluso el presunto contrato simulado por una conferencia que él dio en ese país, dijo lo siguiente sobre las empresas que están involucradas en el caso. Que eran empresas del año 2012 totalmente limpias. Engañoso. La calificación que le damos de engañoso se explica de la siguiente manera. En el 2012, efectivamente, cuando se hace el contrato y él hace la conferencia, no había, por supuesto, ninguna condena ni alguno de los elementos gravísimos que conocemos ahora. Sin embargo, hay que decir que ya los elementos para entonces que involucraban a estas empresas en situaciones irregulares se remontan al 2005, cuando se recuerda, en el 2005 la Contraloría advirtió a Proinversión cuando se hizo la concesión de las obras de la Interoceánica Sur. La Contraloría advirtió que existía una irregularidad porque estas empresas presentaban o tenían procesos judiciales pendientes con el Estado. Estos procesos judiciales, que eran más de 5, involucraban demandas en las que el Estado reclamaba por daños y perjuicios, por ejemplo, en el caso de un canal, el incumplimiento de un contrato de construcción de un canal en el proyecto Río Cachi, por el cual el Estado reclamaba más de 4 millones de dólares, y otras demandas presentadas por incluso la empresa Queiroz Galbao, que reclamaba al Estado una indemnización también, y otra demanda relacionada al proceso del Estado, relacionada al proceso del proyecto Chavimochic, que involucraba un requerimiento del Estado por más de 1 millón de soles. Este primer episodio, digamos, fue hecho público ya en su momento, en el 2005, por el Diario La República, en sendos reportajes, en los que incluso en un reportaje se cita al propio Alan García ofreciéndose para intermediar con los gobernadores regionales, para solucionar la situación. Este es un primer momento, pero en un momento más cercano al tema de la conferencia, en el 2011, en agosto específicamente, el medio de investigación IDL Reporteros, ya en agosto del 2011, 19 meses antes de la conferencia, reveló que habían irregularidades relacionadas a sobrecostos en por lo menos 4 obras promovidas por Odebrecht que superaban los 750 millones de dólares, ¿no? Estas irregularidades, estos sobrecostos no tenían, por ejemplo, sustento. La Contraloría decía que en algunos casos no se detallaba específicamente la razón de los sobrecostos. En consecuencia, había unos elementos para sospecha ya en el 2011, ¿no? Y también en ese reportaje del 2011 se mencionaba que, por ejemplo, la empresa Odebrecht había tenido problemas en Venezuela, donde había sido multada con 225 millones de bolívares, unos 140 millones de dólares, y había sido expulsada de Ecuador por fallas en una obra de una hidroeléctrica, ¿no? Es decir que en el